Hoy veremos la historia de un herrero durante las cruzadas, quien se encuentra inmerso en la violencia religiosa y política de la época, mientras busca redención y justicia. Antes de continuar, no se olviden de estar suscritos al canal para estar al tanto del contenido que ando subiendo. En 1184, en una pequeña villa de Francia, reside un herrero llamado Baillian, el cual no puede olvidar los recuerdos de su esposa, quien recientemente se había suicidado a consecuencias de la muerte de su hijo. Un grupo de cruzados llega a la villa. Aquí conocemos al barón de Godfrey de Ibelin, quien marcha a Tierra Santa. Este se presenta ante su hijo bastardo. Godfrey le ofrece a Baillian que parta junto a él para ir en la defensa del reino de Jerusalén, asediado por los musulmanes del sultán Saladino, pero Baillian se rehúsa, asumiendo que ese es su hogar. Más tarde, Baillian descubre que el cuerpo de su esposa fue decapitado antes de ser enterrado, una práctica común para quienes se suicidaban, por orden del sacerdote, el cual además está usando una cruz tomada del cuerpo de su esposa. Enfurecido, Baillian lo asesina y decide seguir a su recién conocido padre en su regreso a Tierra Santa, con la esperanza de conseguir la redención para él y su esposa. Ya reunidos padre e hijo, Godfrey decide probar a su hijo bastardo, pero Baillian demuestra ser un conocedor en el uso de la espada. La práctica es interrumpida por una pequeña fuerza de soldados en busca de Baillian por la muerte del sacerdote. Godfrey y sus hombres se rehúsan a entregar al muchacho, por lo que se arma una contienda feroz. Muchos hombres bajo el mando de Godfrey empiezan a caer, mientras estos empiezan a demostrar por qué son unos templarios. En medio de la batalla, Godfrey es herido de gravedad, por lo que su vida depende de Dios. El contingente sigue su camino hasta llegar a un puerto en Mesina. Aquí descubrimos que los musulmanes y cristianos conviven juntos gracias a que el rey y el sultán tienen un acuerdo de no agresión. Pero de llegar a morir el rey, su sucesor, Guy de Lusignan, declarará la guerra a los musulmanes. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Musulmanes? ¿Les dejan hacer sus plegarias? Se pagan el impuesto. Cuando el rey muera, Jerusalén no será lugar para amigos de los musulmanes. Por otro lado, Godfrey, sabiendo que le queda poco tiempo, manda a preparar una ceremonia de sucesión, procediendo a Baillian como barón de Ibelin. Con la muerte de Godfrey, Baillian sigue su travesía a Tierra Santa como le prometió a su padre, pero su viaje se ve interrumpido por una fuerte tormenta que hunde la embarcación. Baillian logra salir ileso. Al continuar con la marcha, a medio camino se topa con un sarraceno, y Baillian lo asesina para luego tomar de rehén a su traductor usándolo como guía. Al llegar a Jerusalén, Baillian libera al traductor. Tu carácter será conocido entre tus enemigos antes de que los enfrentes, amigo. Baillian es reconocido como el nuevo barón de Ibelin, y este presencia como algunos templarios son ejecutados por tratar de romper la paz entre el reino cristiano y los musulmanes. Baillian se reúne con Tiberias, el mariscal de Jerusalén. Este revela que están teniendo problemas con algunos templarios, los cuales provocan enfrentamientos con los musulmanes, con el objetivo de ir a la guerra contra los sarracenos. El principal instigador de estos conflictos es Guy de Lusignan, marido de la princesa Sibila de Jerusalén y por ende aspirante al trono. Baillian se entrevista con el rey Balduino IV de Jerusalén, conocido como el rey leproso, un hombre sabio y prudente que quiere mantener la paz con los sarracenos, sabedor de la debilidad del reino. El rey le encarga de proteger a los desamparados y castigar a todo aquel que quiera irrumpir con la paz, y quizás algún día Dios pueda perdonar sus pecados. Con estas sabias palabras, Baillian marcha a Ibelin a administrar su señorío. Aquí descubre que su padre, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, estas son áridas, por lo que empieza a trabajar en gran medida para convertir su reino en un reino próspero. Poco después vuelve a recibir la visita de la princesa Sibila, teniendo ambos un romance. Al mismo tiempo, Guy y los templarios de Reinal atacan una caravana de comerciantes musulmanes para provocar la guerra con los sarracenos. En represalia, Saladino invade con su ejército en Tierra Santa, lo que obliga al rey leproso a partir con el suyo para confrontarlo. No debemos tener una guerra con Salahadin, y no la ganaríamos. ¡Blasfemia! Un ejército de Jesucristo que usa su Santa Cruz no puede ser derrotado. Debe haber guerra. Es la voluntad de Dios. Salahadin cruzó el Jordán con 200.000 hombres. ¡Armen al ejército! Baillian es informado de la incursión sarracena, por lo que se le da la tarea de proteger a los campesinos del reino de Kerak hasta la llegada del rey y su ejército. Aquí Baillian decide confrontar a los sarracenos a pesar de su desventaja numérica, porque es lo que un verdadero hombre haría.
Baelian y sus hombres son tomados como prisioneros. Baelian se percata que el traductor al cual le perdonó la vida realmente era el general de Saladín, por lo que este también decide perdonarle la vida a él y a sus hombres. El rey leproso llega con su ejército y ambos gobernantes pactan. Saladino se retira a cambio de la promesa del rey leproso de castigar a Reinald. El rey ordena apresar a Reinald, a la vez que admira el honor y los actos de valentía de Baelian. ¿Por qué nos retiramos? Prometiste devolver Jerusalén. No lo olvides. Debido a que se está muriendo, el rey leproso y Tiberias le ofrecen tomar en matrimonio a la princesa Sibila y que de esta manera se convierta en el nuevo protector del reino. Baelian se rehúsa debido a que sabe que Guy será ejecutado y este solo planea que el reino sea un reino de conciencia. Poco tiempo después, el rey fallece finalmente debido a la lepra. En medio de las exequias, Sibila quita su máscara y ve la abominación en que se había convertido su hermano. Con la muerte del rey, Guy aprovecha para subir al poder por medio de su esposa Sibila. Como primera medida, ordena la ejecución de Baelian, aunque esta no sale según lo planeado. Luego, ordena liberar a Reinald. Dame una guerra. Eso es lo que hago. Guy y Reinald provocan la guerra con Saladino, atacando una caravana de peregrinos y deshonrando a una de sus hermanas para luego asesinarla. Saladino envía emisarios a Jerusalén con el fin de obtener una rendición, a lo que Guy responde declarando la guerra a los sarracenos. Seguidamente Guy convoca al ejército para iniciar una invasión sobre territorio musulmán, mientras que Tiberias decide no marchar al entender que los cristianos parten hacia una batalla Cuando Saladin perdida. termine con Guy, vendrá. Debemos preparar la defensa. El rey murió y Jerusalén junto con él. La imprudencia de Guy y Reinald provocan que su ejército quede diezmado por el calor y la falta de agua en su camino. Los sarracenos, más numerosos y en mejor estado, masacran al ejército cruzado en la batalla de los cuernos de Hattin. Guy y Reinald son tomados prisioneros por Saladino. Reinald es asesinado por el sultán por beber agua de una copa ofrecida al rey. Por otro lado, Tiberias abandona la ciudad con sus hombres. Baelian, debido a su nobleza, queda a cargo de Jerusalén, preparando las defensas de esta. Y a falta de caballeros, Baelian decide nombrar como caballeros a todos los hombres defensores de la ciudad, proclamando que no es la nobleza lo que los hace un caballero, sino sus actos. Saladín lleva a sus 200.000 soldados a Jerusalén y al caer la noche la ciudad empieza a ser asediada. Baelian planea repeler a los musulmanes lo necesario como para generar una tregua. A la mañana siguiente, después de adorar a su dios y de poner en ridículo a Guy, el asedio continúa. Después de 2 días de intensos combates, Baelian logra repeler las huestes, pero en su hazaña es herido y debido a la falta de médicos, Sibila decide unirse a esta labor. Posteriormente, ambos ejércitos proceden a sepultar a sus caídos, para así evitar enfermedades en sus filas. A la mañana siguiente, una parte de la pared que estaba minada es derrumbada. Los cruzados no logran expulsar a los sarracenos fuera de la brecha, pero al mismo tiempo los musulmanes, aunque muy superiores en número, no consiguen penetrar la ciudad. Admirando la labor de Baelian y para evitar perder más hombres, Saladino consigue una tregua, permitiendo el libre tránsito de los cristianos hasta Europa, a cambio de entregar la ciudad, a lo que Baelian accede. Con ello finalizan los tiempos de la Jerusalén cristiana. ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Y todo. Los cristianos comienzan a evacuar la ciudad a la vez que los musulmanes se hacen con el control de Jerusalén. Antes de marcharse, Baelian es interceptado por el general de Saladín. Este procede a devolverle el caballo que Baelian en algún momento le regaló. Tiempo después, Baelian regresa a su hogar en Francia, ahora ya en paz consigo mismo, uniéndose a él la propia Sibila. Cierto día recibe la visita de un misterioso hombre, el cual afirma que acuden a Tierra Santa y que buscan al defensor de Jerusalén, a lo que Baelian afirma que él simplemente es el herrero, resultando ser el misterioso sujeto Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra. El rey Ricardo Corazón de León fue a Tierra Santa en una cruzada que duró 3 años. Su lucha para recuperar Jerusalén terminó en una precaria tregua con Saladín.
Unos 1000 años después, la paz en el reino del cielo continúa evasiva. Y así finaliza esta gran película. No se olviden de comentar qué otra película les gustaría ver en el canal. That's the way.